Es un honor, es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana y que es el último culto que tenemos del 2020. Y el pastor Álvaro leyó esta mañana unos versículos. Nos vamos a centrar en los versículos 6 y 7, porque en el contexto que vamos a estar compartiendo, a esos versículos que el pastor los vamos a retomar un poco. Entonces les voy a pedir el favor que comencemos esta mañana orando al Señor, pidiendo que nos hable al corazón y busquemos entonces en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos que tú hables a nuestro corazón. Queremos que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú hoy la estás enviando. Depura aquellas cosas que es necesario depurar y permite que las que es necesario decir queden hoy grabadas en el corazón. Pedimos tu presencia en este lugar. Hemos sentido tu presencia en el momento de la alabanza, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo se pase en medio de nosotros hoy, hablando a nuestra vida y a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me es muy difícil hablar de estos dos versículos sin tratar de por lo menos hacer un pequeño esbozo del contexto en el que están siendo escritos. Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo desde la cárcel y está escribiendo este texto a la iglesia, a la primera iglesia de Europa Oriental, que es la iglesia de los Filipenses, una iglesia en medio de un nacionalismo y un patriotismo muy arraigado, en donde sus habitantes, continuamente están defendiendo ese patriotismo. Y Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y si ustedes toman nota y van al capítulo 16 de Hechos, se dan cuenta que esa primera iglesia a donde Pablo llegó a pastorear y llegó a fundar, en esa ciudad a él lo azotaron, lo metieron a la cárcel, lo metieron a una mazmorra y ahí sucedieron varias cosas interesantes. Ese fue el inicio del trabajo de Pablo en esa iglesia. Fue metido a una mazmorra, lo azotaron, ahí sucedieron cosas muy lindas, les dejo la historia para que la estudien. Pero ese es el contexto. Pablo está otra vez en la cárcel y está escribiendo a la iglesia. Pero es que Pablo es muy particular porque Pablo está hablando desde la cárcel, desde el momento en donde está en un momento difícil, pero él comienza los primeros versículos haciendo algo que generalmente cuando nosotros estamos en crisis o cuando estamos en alguna dificultad no hacemos, pero él lo hace. Y Pablo inicia dando gracias y rogando por la iglesia. Bien particular ese Pablo. Estoy persuadido de esto, dice en el versículo 6, después de haber dado gracias por ellos y orar por ellos, dice: ruego a Dios, y dice: y estoy persuadido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar hasta el día de Cristo. Recuerden, está hablando alguien en la cárcel. Y Pablo sigue hablando desde la prisión y diciendo que el tema de la prisión para él no es tan difícil. Realmente él está viendo como el lado bueno de esa situación tan difícil que está viendo. Pablo dice: estoy aprovechando que estoy en la cárcel para predicar. Estoy aprovechando que estoy aquí para poder entonces enseñar el cristianismo a otros. Ese cristianismo que está arraigado en mí, del cual yo tengo el ADN, ese Cristo en el que yo creo y el cual puede decir incluso en una parte de Filipenses: para mí el morir es el Cristo y el vivir es ganancia. Ese es el Pablo que está hablando, el Pablo que muestra una vida consistente, algo que a veces nosotros no hacemos, con el cristianismo que propone y que pone a disposición de las personas que lo están escuchando. Y entonces en el capítulo 2, los primeros versículos, surge el más hermoso poema para mí que tiene el Nuevo Testamento. Y es el poema de un hombre que dice: completen mi gozo, sientan lo mismo que estoy sintiendo yo. No hagan nada por contienda ni por vanagloria, antes bien hagan todo con humildad. Y dije: no estimando cada uno
estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y dice, así como Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, sufriendo muerte y muerte de cruz. Y dice más adelante, por amor, estoy parafraseando algunos versículos, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ahí podemos hablar del gozo que tuvo el Señor Jesús, aún en medio de las circunstancias difíciles que vivió en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. También pone como ejemplo a algunas personas que están con él, ¿cierto? Pone como ejemplo a Epafrodito y pone otras personas como ejemplo. Él mismo se pone como ejemplo. Y más adelante dice, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Recuerden que está hablando un hombre desde la cárcel, en medio tal vez de un momento tortuoso. La cárcel no es como las cárceles que hoy nosotros conocemos, que algunos incluso políticos tienen televisores y tienen habitaciones tipo suite en las cárceles. No, ellos los metían en una mazmorra oscura, les encerraban, les ponían cadenas en los pies y desde ahí está el apóstol Pablo hablando. Se pone como ejemplo él mismo. Y luego dice más adelante el versículo que el pastor nos leía ahorita, después de toda esta circunstancia, en medio de este contexto, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿A ustedes les parece muy interesante esto? Pablo en medio de la prisión está viendo algo bueno, está entresacando de lo malo lo bueno, no está ocultando que está en prisiones. De hecho comienza diciendo esto, pero anima a otros cristianos a cobrar ánimo para seguir su ejemplo. Y dice magistralmente, como le recordaba ahorita, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo muestra que en medio de las circunstancias Dios está con él, que no está solo. Y dice por allá, entre los versículos 10 al 23 del capítulo 4, resumiéndolo un poco, dice que todo, o por lo menos quiero resumirlo de esta manera, donde nos da a entender que todo en la vida es un regalo. Entonces me recuerda a Job, después de que perdió los ganados, perdió a los hijos, perdió todas las propiedades, todos sus hijos murieron, y le dice como respuesta a su esposa en algún momento, Job, ¿he de recibir lo bueno y no de recibir lo malo de Dios? Pablo está entendiendo esto como Job lo pudo haber dicho en su momento. Ese es el contexto de este versículo. Y es en ese contexto en donde Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Obviamente, mis queridos hermanos, la forma en que hoy estamos reunidos, las circunstancias que han rodeado este año, obviamente este año no ha sido un año fácil, para ninguno. No creo que haya habido una persona en la tierra que pueda decir hoy, esto no pasa nada. Posiblemente podríamos decir que este es el año más difícil de la historia reciente de todo el planeta, de toda la humanidad. La pandemia trajo muchos cambios al mundo y la iglesia no estuvo exenta de ellos. Por eso hoy no tenemos 400, 500 personas. Veo mucha gente acá, pero no estamos todos. Falta mucha gente, nos tenemos que inscribir, tenemos que pasar por un derrotero para poder venir a la iglesia. Cuando salimos de la iglesia no queremos irnos rápido porque queremos compartir, vernos. Yo quisiera abrazar a muchos de ustedes, ha sido mi queja durante todo este tiempo, Álvaro y Andrés lo saben, pero no podemos. Ha sido un año muy difícil, nos cambió la forma tradicional en que nosotros hacíamos las cosas, llegábamos, nos abrazábamos. Aquí hay unos besucones, Daniel no está, pero Daniel da besitos. Yo extraño los besitos de Daniel. Andrés da besitos. Y no podemos hacerlo. Le tenemos miedo a los abrazos. Nunca nos imaginamos que la iglesia de Cristo iba a tener que estar conectada como nos tenemos que conectar hoy.
Hasta antes de la pandemia nadie sabía qué era Zoom, qué era Teams, qué era Facebook, qué era YouTube. Muchos de los ancianos de nuestra iglesia tuvieron que aprender a abrir el computador para poder ver a través de la televisión, a través de una imagen las enseñanzas. Creo que no hay nadie acá ni en la tierra que hoy pueda decir que no entienda el significado de la incertidumbre. La palabra incertidumbre se convirtió en una palabra que todo el mundo mencionó, desde los púlpitos, desde los estrados judiciales, desde las plataformas. En todas partes todo el mundo decía: qué incertidumbre tan tenaz. La incertidumbre se manifestó en todo su esplendor. La angustia y la depresión han sido compañeros de muchas familias. Hoy muchos se quedaron sin empleo. En nuestra comunidad hay gente que lleva 10, 12 meses sin empleo. A muchos se les ha muerto un familiar y no han podido ir a despedirlo. Ese ha sido este 2020. Otros siguen encerrados por temor al contagio. Tengo un cliente que lleva 10 meses sin salir de la puerta de su apartamento. Es un médico con 3 especializaciones. Y cuando tú vas a entrar allá tienes que entrar como si fueras a la NASA. Este año ha sido un año muy distinto a todos los años que los que estamos vivos hemos vivido. Nos volvimos más desconfiados. Incluso nos sentimos mal cuando un familiar va a la casa y tenemos que desinfectarlo. Y yo sé que el familiar también se siente raro, porque hay que llenarlo de Lysol o esos productos que se inventaron para que no se nos contagie el coronavirus. La economía de millones de personas hoy en el mundo está porreada y hoy dependen de la ayuda de otros para sobrevivir. Yo me siento muy contento porque nuestra iglesia ha sido una iglesia generosa. Nosotros hemos visto cómo muchas personas han estado en dificultades y la iglesia ha sido generosa. Muchas relaciones por la cuarentena y por estar tanto tiempo juntos se han roto. Yo me he enterado de muchas personas que se han divorciado por estar tanto tiempo juntos en cuarentena, como que no se conocían. Muchos están en la quiebra. Otros están desbordados de trabajo. En la cuarentena nosotros iniciamos un grupito de oración, algunas familias de la iglesia, y nos orábamos todos los días a las 8 de la noche. Nos duró unos 2-3 meses. Después el trabajo nos absorbió a tal punto que eran las 8:30, 9 de la noche y escribíamos y decíamos: no, estoy trabajando. Y hoy todavía muchas personas tienen ganas de salir a sus trabajos, a las empresas, porque si se quedan en la casa, la empresa sigue pidiendo como si tú estuvieras de turno a las 8 o 9 de la noche. Hoy muchos cercanos han estado contagiados. Ya hablamos de familiares, de hermanos, de personas que están cerca, que han regresado tal vez de sus encierros y de haber estado en cuarentena, pero que estuvieron encerrados por el coronavirus. Sin embargo, Dios ha estado ahí. Dios no ha sido ajeno a estas circunstancias. Cuando leemos este primer versículo 6, donde dice que por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, lo que nos está diciendo no solamente es que nosotros le pedimos al Señor o le decimos al Señor: esta es nuestra situación, sino que Él está oyendo. Eso es lo que me está diciendo el texto. Él está dispuesto a oír. El 24 de diciembre a las 6 de la tarde los centros comerciales estaban cerrados. Ese ha sido el 2020 y para este 31 va a suceder lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto de manera diferente? ¿Cómo podemos ver este año que ha sido tan raro, tan distinto, tan diferente, tan angustioso para muchos, tan triste para otros? Algunos en algún momento, y lo digo por mí, me sentí muy cómodo en la casa. Yo decía: qué felicidad, estoy en cuarentena. Salí de la cuarentena y estoy desbordado de trabajo. Estoy hasta aquí, necesito vacaciones. Al punto de la angustia, al punto de la tristeza. Entonces ya no es una delicia, ya no es un deleite. Pablo nos da la respuesta para enfrentar de manera diferente estas circunstancias. Y está en estos versículos. Y la primera salida, nos da 2 salidas.
para los que toman nota, Pablo nos da hoy dos salidas en medio del afán y la ansiedad. Alguien con la autoridad de Pablo nos está diciendo esto. Eso es importante que no lo olvidemos. Alguien con la autoridad de Pablo nos está diciendo, hay dos salidas en medio del afán y de la ansiedad. Y la primera salida está en la primera parte del versículo. ¿Cuál es? Oración y qué? Y ruego. Clamor. La invitación que está haciendo Pablo para que no estemos afanados por nada, los que nos estamos afanando, es ore y ruegue. Clame a Dios. El apóstol como ejemplo nos dice, ¿sabe qué? Esto se sobrevive con oración, con ruego y con clamor. Busque a Dios. Yo no me quiero imaginar la vida de las personas que no conocen a Dios en tiempos de cuarentena. No me la quiero imaginar. Porque si para nosotros que conocemos a Dios no ha sido fácil, yo no me quiero imaginar una persona que no tiene la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. No me lo quiero imaginar. A esto se sobrevive con ruego y oración. No se afanen por nada. Mejor cuéntenle a Dios. Acérquense a Dios. Y esto es muy particular porque nosotros siempre que predicamos el evangelio le decimos a la gente, Dios sabe qué es lo que tú quieres. Dios conoce tu necesidad. Pero ¿saben qué? A Dios le gusta que nosotros se la digamos. A Dios le gusta que nosotros nos acerquemos y le digamos, Señor, esta es mi necesidad. Y aunque el texto si lo leemos desapercibidamente, nos da la idea de que no nos afanemos ni nos angustiemos, porque esa sí es la invitación. Cuando uno va al Antiguo Testamento, ve a algunas personas del Antiguo Testamento como David, de quien voy a tomar el ejemplo, que puede mostrarse tal cual es delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi angustia, estoy angustiado, me estoy desesperando. Y cuando David estaba por perder el reino a manos de su hijo, salieron algunos salmos que nos permiten ver a ese David mostrando qué corazón tenía y cómo se sentía. Sí, no se afanen, pero cuéntenle a Dios qué es lo que los afana. Sí, por nada estéis afanados, pero cuéntenle a Dios cuál es esa angustia, cuál es esa tristeza, cuál es ese motivo de oración que usted quisiera hoy que alguien conociera para que lo acompañara. Pablo dice, cuéntenle a Dios sus peticiones en oración, en ruego. Y esto no es nuevo. David, cuando estaba siendo perseguido por su hijo, dice en el Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, Señor, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, dice él, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí. El Salmo 5:1 dice, escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo levanto la mano, en estos días casi que gemimos? ¿Cuántos de los que están ahí al otro lado de la pantalla? Y yo sé que nosotros en la iglesia hemos sido generosos. Y muchas de las personas que están acá han ayudado a otros. Y yo en estos días me preguntaba mientras pensaba y meditaba en este texto, ¿cómo está el corazón de aquel que lleva 10 meses sin empleo? Yo llevo 3 meses con ganas de descansar y no he podido. ¿Cómo está el corazón? De esa persona que ha recibido ayuda, pero que no ha podido conseguir empleo y que se siente, Dios, ¿qué hago? No he podido suplir para mi familia. De aquel que tiene una relación rota, de aquel que se siente roto porque está cansado y agotado de vernos en la virtualidad y que ya no tiene ganas de prender el televisor los domingos por la mañana, de aquel que dice, no sé si quiero ir o no ir a la iglesia. El salmista entendía la angustia y Dios escuchaba esa angustia y la comprendía. El Salmo 18, versículo 2 dice, el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y mira lo que dice, y Él me oyó. Pablo está diciéndonos esta mañana, por nada estemos afanados, hablemos con Él, contémosle nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros quebrantos. Como decía Álvaro ahorita, nuestras cuitas, esas cosas
que son parte de la incertidumbre que nos ha traído este 2020. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. Esa es nuestra esperanza. No podríamos hablar de acercarnos a Dios en medio de nuestras dificultades en oración y ruego si no supiéramos que Él está ahí, que nos está escuchando, que Él está dispuesto a escuchar incluso a veces nuestros improperios. Cuando yo le digo, oye, qué silencioso estás. Yo tengo un versículo. Álvaro sabe que me gusta mucho ese versículo, Sofonías 3:17. Y muchas veces cuando alguien se me ha acercado a mí a decirme, Frank, hermano, es que me pasa esto, me pasa aquello y yo no veo que Dios hace nada, yo le saco ese versículo. Le digo, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él cuidará de ti, Él calla de amor. Él está calladito, pero Él calla de amor, Él está contigo. Qué difícil ha sido para mí en estos días entender ese verso. Cuando el silencio de Dios no es que Él no está, es que Él está ahí, pero a veces calla, pero está ahí. Y está ahí para escucharnos, está ahí para escuchar nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestro clamor. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa no es una frase de cajón que está en Mateo. Esa es una palabra que sale del mismo Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que nos dice al corazón, venga, que aunque usted crea que yo esté calladito, yo estoy aquí en medio de estas circunstancias. Yo no te dejo solo. Yo quisiera pedirle el favor al grupo Alabanza que me ayudara con esta canción, que mientras cantamos esta canción meditemos un poco en eso, cuando a veces sentimos que estamos desesperados, que la angustia nos abate, que la tristeza nos envuelve, que podamos recordar este versículo, no solamente la invitación de no estar afanados, sino de que hay un Dios que está delante escuchándonos, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestros fracasos. La iglesia es una iglesia de personas rotas. Aquí venimos a que el Señor nos remiende, a que el Señor nos restaure. Comiencen a cantar, quiero decirles algo. ¿Sabe qué pasaba con el salmista? El salmista no tenía que fingir nada. Él podía mostrarse a Dios como era. Nosotros no tenemos que fingir que estamos bien o que simplemente podemos acercarnos a Dios tal cual nosotros somos y Él nos recibe tal cual. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuando me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú, incondicionalmente
rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va. Y va. Y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, indudablemente tú. Y si aún en medio de la oración, del ruego, tú crees y yo creo que Dios no ha hecho o por ahora no va a hacer nada, lo que ya hizo es suficiente. Te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. Y ese es el mayor regalo que el ser humano pueda recibir. Ese es la mayor muestra de amor que podamos recibir nosotros. Que podemos clamar, que Él nos oye, que Él está ahí para nosotros y que aunque muchas veces o algunas veces no veamos qué hace, Él está ahí y lo que ya hizo es más que suficiente. La segunda salida es hermanita de la primera y es, ¿cuál es? La gratitud. Son hermanitas y están conectadas con una preposición. Mire lo que dice el versículo. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa preposición denota acompañamiento, es asociación. Lo que nos está invitando el apóstol se le va a decir, no, mire, es rogando y dando gracias. Es rogando y al mismo tiempo agradeciendo. Están unidas con oración y ruego y con acción de gracias, proximidad, cercanía. Está acompañado el ruego con una actitud de gratitud. La gratitud nos permite ver las cosas que ha hecho Dios en medio de la crisis. Y sí que Dios ha hecho cosas en este tiempo y en este año en medio de la crisis. Cuando uno va a Jeremías, parafraseando el texto, dice, entresacando lo bueno de lo malo. Y es la invitación que le está haciendo Dios a través del profeta al pueblo. Entresaquen lo bueno de lo malo para que vean lo que yo soy capaz de hacer con ustedes. Quienes han perdido un empleo, que ha sido el ejemplo en el que me he pegado esta mañana, han visto la mano de Dios generosa a través de una iglesia como esta, que ha abierto los brazos para abrazar a través de las bendiciones económicas. Eso es entresacar lo bueno de la malo y dar gracias en medio del desempleo, porque Dios ha puesto una iglesia presente, hermanos generosos que han dado para ayudar a los que no tienen.
Yo recuerdo que iniciamos el año con una idea del pastor Andrés, orando los miércoles. E inicialmente veníamos, leíamos un texto, orábamos el texto y nos íbamos. La pandemia hizo que cada miércoles surgieran cada vez más listas grandes de necesidades de nuestra comunidad para orar unos por otros. No estuvimos solos. Gracias a Dios que los miércoles se convirtieron en un tiempo de clamor a Dios por las necesidades de la iglesia, de orar unos por otros, de orar por los que no conocían a Dios, de orar por los que estaban en necesidad, de orar por los que estaban enfermos, de orar por Nachito. Yo recuerdo que en una reunión virtual de parejas, Dios puso en nuestro corazón a hacer una oración y Dios al tercer día le respondió a Nacho, y de ahí comenzamos a ver una serie de milagros en la vida de Nacho con respecto a su ojo hasta el día de hoy. Y yo sé que no ha sido fácil para Nacho, pero también sé que ha salido palabras de gratitud de su corazón, es decir, gracias porque tengo una iglesia que se preocupó por mí, que oró por mí, que estuvo con nosotros. Iniciamos un año orando de una manera y Dios nos guió a orar de otra. Joaquito, seguimos orando porque el Señor abra puertas, pero no te has sentido solo porque la iglesia ha estado contigo orando para que el Señor propicie el tiempo y el momento justo. Y sé que hay gratitud en tu corazón por eso, porque lo has manifestado. En las reuniones de hombres, esto no lo pueden escuchar las mujeres, nosotros abrimos el corazón, nos mostramos como somos y ahí hemos llorado juntos. Los hombres lloramos. Ahí hemos abierto el corazón a nuestras propias necesidades y ha habido una comunidad de varones que nos hemos preocupado los unos por los otros. Aquí hay muchos que oran porque yo tengo tinnitus y a muchos me dicen como 2 o 3 años después, sigo orando por tu tinnitus. A mí a veces me olvida orar por el tinnitus mío. Eso es entre sacar lo bueno de lo malo. El que está aporreado en las relaciones, abre y levanta su mano y encuentra una comunidad que está ahí para ayudarlo, para bendecirlo, para orar por él. Este año de muerte, tú y yo estamos vivos, motivo de gratitud. Este año de enfermedad, estamos sanos. Y aunque a algunos de la comunidad les ha dado el virus afortunadamente hoy no podemos decir que nuestra comunidad ha habido un muerto. En el año de la escasez, Dios ha traído pan a la mesa. En el año del temor, Dios nos ha traído un espíritu de confianza. Yo soy uno de los que en estos días necesito eso. Señor, ayúdame. No estamos solos. Tenemos un Dios que nos prometió estar con nosotros hasta el último día en que venga por nosotros. Cuando el Señor Jesús fue a irse de nuevo para el cielo, le hizo una promesa a los discípulos que hoy se extiende a nosotros: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No los dejaré, no los desampararé. Ustedes son míos, dice Isaías. Anita, la esposa de Miguel, sigue esperando una cirugía y ahí estamos todos pensando en ella. Dios, en estos días de tanta incertidumbre, de tanta angustia, de tanta dificultad, a mí, a Frank, me ha recordado el tesoro de esposa que yo tengo. Yo ya lo sabía, pero él me lo ha recordado. Ustedes no saben la esposa que yo tengo. De mal a los que ya no están casados con ella. Y ustedes no saben el par de hijos que el Señor me ha regalado. 2 muchachos que me han acompañado, que han estado conmigo, que les noto su sufrimiento conmigo cuando yo estoy en las malas, que no debía ser así, pero están ahí, en la brecha. Y no lo estoy diciendo por alardear, lo digo porque Dios en estos días me ha recordado el tesoro de familia que tengo. Y si no me diera más, yo tendría que aprender a tener gozo. Yo tendría que aprender a dar gracias, porque Dios no nos ha abandonado. Dios nos anima y nos permite entresacar las rosas entre los espinos. Mientras estudiamos este texto, Álvaro hizo algo que a mí me impactó mucho el miércoles, ya puliendo cosas. Mostró una rosa en medio de un montón de espinas y decía: Branquito, es esto.
Esto es lo que nosotros necesitamos escuchar. Una rosa en medio de las espinas, en medio de un año tan fatal para la humanidad. Hay algo siempre por lo que nosotros podemos darle gracias a Dios. El Señor le dice a Josué: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Fresco que yo estoy con usted. Hemos recibido más de lo que nosotros merecemos. Dios nos ha dado la salvación, ha estado con nosotros. Y por eso la invitación del apóstol, no solamente en este texto, sino en otros textos que él escribe, como en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dice: siempre den gracias en todo. ¿Saben por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo, aun a pesar de las circunstancias. ¿Este es un año para dar gracias? Sí, porque ha sido el año en el que Dios nos ha estrechado para saber de qué estamos hechos. Este es el año en que nos ha arrinconado en todas las áreas para que nosotros volvamos a poner la mirada en los ojos puestos en el que realmente tenemos que ponerlos. Dios merece nuestra gratitud, rogando, clamando, acompañado de gratitud. Y como escuchamos ahorita en Voces de la Comunidad, yo estoy agradecido con Dios porque aún en medio de la pandemia Dios cumplió ciertos sueños. Honramos a Dios, tú y yo, cuando damos gracias. Tuve el privilegio de hablar esta mañana, yo llegué muy temprano con Esther. Hacía mucho no hablaba con ella, yo la molesto mucho, ella es la mamá de Yaniret. Yo la molesto mucho, ella sabe con qué la molesto. No sé si... Ruth. Está cerquita, Ruth, Esther. Pero tu esposo no es Mardoqueo. No, tampoco es Amán. Y me decía: mira, Frank, yo llevo 2 años separada de mi esposo, no separada por divorcio, sino porque ella le tocó quedarse en América Latina y él está en Estados Unidos, él es pastor en Estados Unidos, ellos son pastores en Estados Unidos. Me decía: Frank, ¿sabes qué? Estos 2 años yo he visto la mano de Dios bendiciéndome. Y yo les confieso, yo me sentía avergonzado. Decía: qué fela esta mujer. Qué mujer que logra sacar lo bueno entre las circunstancias. Estar lejos 2 años del esposo. O sea, imagínense lo que eso significa. Pero ella está viendo la mano de Dios en medio de estas circunstancias. Está gozosa, está feliz. Y dice: no ha sido fácil. Ha habido momentos donde me siento... no me diste permiso, pero ya lo hice. Pero me edificó tanto escucharla y ver cómo Dios en medio de las circunstancias está trabajando en ella, y estoy agradecida con Dios. Y creo que esa es la invitación de Pablo. Un Pablo en la cárcel que cuando fue a predicar a los filipenses fue azotado, fue cascado, lo metió en una mazmorra, pero que habla a esos mismos filipenses desde la cárcel y les dice: ¿saben qué? Roguemos a Dios, contémosle a Dios cómo nos sentimos, digámosle a Dios cuál es nuestra tristeza, nuestras dificultades, pero hagámoslo con acción de gracias. Y creo que esta mañana no podemos terminarla como en medio entre el dolor y la angustia, la tristeza del gozo. No, creo que es una mañana para darle gracias a Dios. No fue un año fácil, está terminando, faltan 4 días y ojalá el 2021 sea distinto. Pero creo que es una mañana para dar gracias a Dios. Es una mañana para decirle al Señor: gracias porque hasta aquí nos has traído, gracias porque no nos has abandonado, gracias porque nos has mostrado que somos tuyos, que somos tu iglesia, y que aún en medio de la pandemia y de tantas dificultades, aquí estamos. Los que están a través de las redes sociales y los que estamos aquí esta mañana reunidos diciéndole al Señor: gracias. Y yo sé que si yo pido que levantemos la mano, cada uno de los que estamos aquí podemos decir: yo tengo por lo menos una cosa por la que darle gracias a Dios. Si usted está aquí y tiene una razón por la cual darle gracias a Dios, levante su mano. O estoy yo solo acá. Todos, mire, todos tenemos algo por qué dar gracias a Dios. Entonces yo quisiera que hiciéramos 2 cosas. Se me olvidó en la primera y les confieso que se me olvidó, pero vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacer una oración pastoral. Yo le voy a pedir el favor al pastor Álvaro que pase por acá. Vamos a hacer una oración pastoral por las necesidades de nuestra comunidad.
Y terminamos, le pido al grupo Alabanza que cantemos una canción y vamos a tener un tiempo de oración dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha bendecido. Bueno, pues el predicador nos dijo dos salidas. La primera salida tiene que ver con el clamor. Y el clamor en medio de lo que él definió como un año de incertidumbre. Entonces, un año de incertidumbre que nadie puede decir, así como levantamos la mano, que estamos agradecidos, también levantaríamos la mano para decir, hay algo todavía por qué pedir. Y hay personas que nos han conmovido en nuestro corazón y nos dejan en la responsabilidad de pedir. Y yo voy a resumir las peticiones en estas noticas que tengo para que ustedes no nos olvidemos. Patricia tiene problemas del colon, está mejorando, pero su salud está quebrantada. Luz Elena, la hermana de Carlitos, cáncer, con muchas dificultades. Luz Marina también vino hace 8 días a visitarnos, también con cáncer. Álvaro Andrés con un tumor en la cabeza que le tiene postrado, la verdad, en una situación bien crítica, el sobrino de Juan Bautista. Ana y Joaquín esperando en estos días que se hace difícil por esta pandemia, pues las cirugías que no son urgentísimas. Y luego también nos llegó una noticia antier de un chico que se llama Alejandro, que tiene un tumor cerebral, y un derrame cerebral, perdón, y está muy mal. Entonces, esas son las incertidumbres con que pasa una persona este año, al año entrante. El hecho de que usted y yo nos digamos el 31 de diciembre a las 12 de la noche, feliz año, eso no cambia el año con que empieza para estas personas. Lo cambia lo que nos enseñó el predicador, el clamor a Dios. Clamor y ruego, pónganse en pie, vamos a pedir por ellos. Y creo que por todos nosotros nos cabría responsablemente pedir. Incertidumbre, por ejemplo, yo tengo un yerno aquí que está con su esposa, Juan Pablo, que está fuera de su casa, fuera de su sitio de habitación desde hace 10 meses, Juan, más o menos, y está trabajando desde aquí, pero es el otro lado del mundo, sus horarios son loquísimos, mientras que aquí es de día, allá es de noche. ¿Cuándo se van a ir? Tuvieron un niño aquí, pues la pasan rico, porque la pasan con nosotros, pero eso es difícil. De todas maneras, la incertidumbre de la vida, los niños que están pequeñitos, ¿qué va a pasar? Los trabajos de ustedes. El colegio va a seguir, la guardería, ¿sí? Los negocios tuyos, José, son difíciles. Entonces cada uno de nosotros tendrá algo por cual pedirle al Señor. Los que están sin empleo, mucha gente, la verdad, me entero más de los que están sin empleo que los que están con empleo y que están pidiendo, Señor, y estamos llegando a unos 2 meses que son difíciles de cualquier posibilidad de empleo. Diciembre terminó, enero empieza, nadie quiere contratar a nadie. Seguimos así, ¿no es cierto?, en esta situación. Padre, cuando tú nos dices que por nada estemos afanosos, no es porque tú quieres que tengamos un pensamiento positivo, es porque tú sabes que la respuesta está en ti. Y yo te pido, Señor, que el tratamiento primero que hagas a cada uno de los que he mencionado y de los que estamos aquí, con necesidad, es el tratamiento del corazón. Porque en eso es que termina el texto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos da la idea que el atentado mayor de las necesidades es al corazón, no necesariamente al bolsillo. El corazón que empieza a perder la confianza, que empieza a perder la esperanza, que empieza a perder las certidumbres. Entonces te pido, Señor, que nosotros los que tenemos necesidades, que aquellos que mencionamos como urgentes en nuestras vidas, sean atendidos en el corazón herido por la incertidumbre. El corazón que no ha hallado reposo porque no ha hallado respuestas. Te pido, Señor, que no sea la respuesta el reposo, sino sea tu presencia en ellos. La paz de Dios, la que viene de Dios, la que procede de Dios, la que nadie puede dar sino solamente Dios, la que el mundo no puede dar sino solamente Dios, sea la que cobije el corazón de los angustiados y fatigados. Que esta noche podamos descansar, Señor, no porque se nos renovó el contrato,
no porque se nos pasó el cáncer, no porque ya no tenemos el tumor, no porque ya no estamos desempleados, sino porque hemos encontrado alivio en ti. Y ya tú añadirás bendición, Señor. Es lo que dijiste cuando en el Evangelio de San Mateo dices: busquen primeramente el reino de Dios, no necesariamente el pan, busquen el reino y Dios añadirá el pan. Añade, Señor, lo que necesitan estas personas, lo que necesita Patricia, un toque especial tuyo, Luz Elena, Luz Marina, Álvaro Andrés, Ana y Joaquín, Alejandro. Señor, los sin nombre que hoy están diciendo: Señor, dame el pan de cada día. Los que no hemos puesto delante de ti por nombre, pero que saben que están angustiados hoy y preocupados, Señor, a ellos dales la paz tuya y el acompañamiento para que puedan aliviar sus vidas, para que puedan seguir confiando en ti. Y entonces añade, Señor, las bendiciones que en tu generosidad, en tu benevolencia, como el mismo apóstol dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, que para todos haya una porción de tu misericordia y de tu gracia. Que para todos, Señor, los que levantan la mano para decir: yo necesito ser atendido por ti, allá en los sitios donde nos están viendo en casa, y aquí, Señor, que para todos haya abundancia de presencia tuya, abundancia de generosidad. Señor, anhelamos respuestas tuyas, anhelamos tu presencia con respuestas, tu presencia, Señor, llena de la gracia y la abundancia tuya, tu presencia, Señor, que no escatima absolutamente nada, porque no escatimaste al Hijo, menos otras cosas que son de segunda necesidad. Entonces, muchas gracias, Padre, por escucharnos. Muchas gracias por ayudarnos a insistir en que de ti depende nuestras vidas. Muchas gracias por ayudarnos, Señor, a persistir en la oración, que estos días sean días donde el clamor y el ruego, Señor, esa palabra ruego, esa palabra que indica una súplica incesante, esa palabra que significa, aún en momentos mucho más cruciales, dice casi que arrastrarse para pedir el clamor del amo que entregue el pan de cada día. Entonces, Señor, danos un corazón de suplicantes, un corazón de personas que ruegan. Te lo pido con todo mi corazón y con esta hermosa comunidad, en el nombre de Cristo nuestro amado Señor. Amén. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno de alabar. Eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy
y se humilla a ti, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, Dios y Redentor, y Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Sí, Señor. Como decía ahorita el pastor Álvaro, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es como la cereza del pastel. Rogar, clamar a Dios con acción de gracias, para que Dios guarde nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dicen Colosenses. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Bueno, pues queremos terminar hoy haciendo dos cositas. Una, creo que el ejercicio que nos queda pendiente para el 31 de diciembre a las 12 de la noche es una abundancia de gratitudes a Dios. Cojamos lo que Dios nos ha dado y recojámoslo. Esa rosa en medio de las espinas, pongámosla delante del Señor. Luego, agradecerles a todos ustedes por su bondad. La comunidad les tiene un regalito para cada uno de ustedes a la salida. No se vayan sin él, por favor, se lo suplicamos. Yo no me puedo poner todos esos zapatos que vamos a regalarles a ustedes. Entonces llévenlos a sus casas y disfruten de ello. Y nos despedimos recordando que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Quiera el Señor ser el año 2021 el año de su regreso. Puede ser, quiere el Señor, Él lo dijo, no somos nosotros, Él lo dirá en su tiempo. Pero repetimos juntos a una sola voz: Maranata. Y los de casa se quedan en Encuentro Kids, por favor, disfruten de ese tiempito especial.